Les presento a la maestra Magali Gallegos. Ella es licenciada en Pedagogía por la UNAM, por la UNAM, licenciada en Sociología por la Universidad Autónoma Metropolitana, plantel Azcapotzalco, y es maestra actualmente en la en Sociología, perdón. Es especialista en género y lenguaje en la web 2.0. Pues a continuación la ponencia que ella nos va a presentar es en torno a una investigación que ella centró en la exploración sobre el Twitter. Entonces los dejamos en manos de la maestra Magali. Bueno, empezamos y ojalá que esté porque les voy a hablar de Twitter. Entonces me gustaría muchísimo que pudieran ver algunos de los tweets que encontré. La investigación es Género y lenguaje, relaciones de poder y representación de la mujer en el discurso online. Para hacer esta investigación, yo a través de un programa que diseñé con ayuda de un ingeniero, jalamos durante 15 días alrededor de 300,000 tweets en total. Estos tweets se pidieron al programa con el filtro mujer. Ese fue nuestro filtro para jalar todas estas publicaciones. A partir de todo esto, realicé un análisis de frecuencia de palabras y con esto yo hice una base de datos con la cual codifiqué. Esta codificación me permitió ver cuál es la representación en general de la mujer en Twitter. Y lo que descubrí es que la mujer es para Twitter y, bueno, en general, solo 3 cosas. Una, la mujer madre, otra, la mujer esposa o novia de, y la tercera, la mujer cosa, la mujer bonita. Eso es lo que se habla de mujer en Twitter, ¿no? O sea, mujer tiene que ser o mamá, o novia o esposa, o una cosa bonita, nada más. A partir de esta codificación yo regresé a la plataforma y busqué tweets ya más profundamente para hacer un análisis del discurso. El interés en hacer un análisis del discurso viene a partir de la creencia de que el mundo social está construido a partir de creencias que asumimos convencionalmente. Es decir, que estamos en un mundo en el que ya las cosas son como son, ya se habla como se habla y no lo cuestionamos. No lo cuestionamos porque todo esto forma parte de nuestras creencias de sentido común. Entonces, asignamos a ciertas referencias, evidencias, palabras, validez y legitimidad. Creemos que las cosas son así, que así es. No lo vemos como algo que se construye continuamente, sino como algo que ya está dado, entonces no lo cuestionamos. Y esto es muy importante en la cuestión del lenguaje. Nuestras prácticas lingüísticas cotidianas contribuyen a la reproducción de relaciones asimétricas de poder, pero ignoramos que esto es así porque comprendemos al mundo de acuerdo con esquemas que ya están hechos, ¿no? Y estos esquemas evidentemente parten de un discurso hegemónico, androcéntrico, en el que estas mismas palabras, estas acciones se legitiman, o sea, vamos hablando y vamos conociendo y vamos legitimando esta misma forma de ver al mundo que no se cuestiona nunca. Esto es lo que Gramsci denomina poder ideológico, que es el poder de hacer que determinadas prácticas sean percibidas como naturales, como algo que ya está, que es incuestionable, que es inamovible, y este poder ideológico se ejerce primordialmente a través del discurso, porque, dice Gramsci, en el lenguaje está contenida una determinada concepción del mundo. De acuerdo con este autor, el sentido común es un producto que se define en la interacción con el mundo social, es decir, que no es un bloque estático, sino un conjunto de concepciones que se construyen y se transforman día con día de acuerdo con las experiencias individuales y colectivas de una sociedad en particular. Para ver el discurso hegemónico, lo que podemos hacer más fácil es analizar las expresiones utilizadas comúnmente para indicar que algo es inferior, que algo no nos gusta. En el español, las expresiones más comunes para denominar que algo es inferior, es decir, que es como niña, que parece vieja,
¿no? O sea, la expresión, por ejemplo, pegas como niña, no es solo un decir, sino es el reflejo de lo que ser niña significa para nuestras sociedades, que es pues, lo débil, lo otro, lo que no queremos ser. Acá, bueno, no están los tweets para que los vean, pero, por ejemplo, teníamos uno que decía, si la vida te pega y te tira algo así, levántale y dile, pegas como niña. O sea, y otras expresiones comunes muy similares como llora como niña, parece mujer, anda de reina, anda de nena, parece vieja, ¿no? Que todas son expresiones que denominan pues inferioridad. ¿Inferioridad de quién? De las mujeres. Este discurso entonces reproduce una lógica de subordinación en donde lo inferior es inmediatamente relacionado con lo femenino, incluso cuando quienes lo expresan somos mujeres. Esto, de acuerdo con Bourdieu, es natural porque nuestra visión, la visión androcéntrica, se nos mete pues desde que nos educan. Entonces es difícil que nos demos cuenta que está ahí y que la estamos reproduciendo en nuestro mismo discurso. Esto habla de una integración ideológica en la cual el control se realiza a través del consenso y no de la fuerza. No nos obligan a pensar que somos inferiores, pero nos hacen pensar que somos inferiores desde que nacemos. Entonces, bueno, de esta manera contribuimos a la reproducción de relaciones desiguales de poder a través de su normalización. El discurso androcéntrico y heteronormativo nos dice qué tenemos que hacer o qué tenemos que ser para ser mujeres u hombres reales. Nos dan ciertos cánones de feminidad y masculinidad que en los países de habla hispana pues son más o menos homogéneos. En el caso de las mujeres se relacionan con lo estético, con la debilidad, con los ámbitos privado y doméstico, la maternidad, lo emocional, la falta de control de las emociones, las hormonas, etc. En el caso de los hombres, se relaciona con la fortaleza, las habilidades técnicas, el intelecto y las capacidades físicas. En nuestro idioma ni siquiera se habla mucho de otras identidades de género alternas, ¿no? O sea, solo es el canon de feminidad y de masculinidad, punto, no hay más. De acuerdo con el discurso en Twitter, una mujer es la que se preocupa a todo momento de su imagen, la que gusta de comprar, de embellecerse, la que no tiene estabilidad emocional y sobre todo la que depende irremediablemente de un hombre. Se plantean ante estas expectativas reglas muy claras. Para que seas mujer tienes que caber dentro de cánones de belleza establecidos, además dentro de cánones de comportamiento establecidos también. Si no tienes interés por encajar en estos estándares, no puedes ni siquiera llamarte mujer. Por ahí en uno de los tweets que les quería presentar decía algo como una mujer que no tiene hijos ni siquiera es mujer, es nada más hembra. Y bueno, en el caso contrario, ante cualquier signo de emocionalidad, de debilidad o de preocupación por el físico, un hombre va a ser cuestionado y va a ser disminuido al ser comparado con una mujer, ¿no? O sea, cualquier hombre que muestre rasgos emocionales de debilidad va a ser puto o va a ser pareces vieja. El uso de palabras como puto y puta entonces no es insignificante porque forma parte de los mecanismos de legitimación de este sistema, en donde puta es aquella que transgredió toda la moral y todos los cánones de lo femenino y se ha convertido entonces en un instrumento cuya única función es el placer masculino. Y por el otro lado, puto es aquel cuya virilidad se pone en duda, aquel que no demuestra la capacidad de dominación que lo convertiría en hombre. Entonces, al no ser hombre, se convierte en lo otro, en lo no deseado, en mujer. Para ilustrar esto, surgió, bueno, durante el tiempo que yo estaba haciendo el monitoreo, conocí el caso de Tai, una chatbot que creó Microsoft para platicar a través de las redes sociales. Esta chatbot fue diseñada para ir aprendiendo de sus interacciones con otros seres humanos a través de las redes. Finalmente, no duró ni 24 horas activa, la tuvieron que desactivar porque empezó a emitir discursos de odio fuertísimos, antisemitistas,
xenófobos y súper machistas. Al final aprendió a cosificarse a sí misma, se consideró, porque era mujer, se consideró histérica, emocional, inútil al saberse mujer. Aprendió a llamar papi, daddy, a quienes hablaban con ella y bueno, emitió una cantidad enorme de mensajes racistas y sexistas. Incluso hizo apología de de un caso ahí que se llamó Gamergate, que fue un movimiento dentro de los videojuegos que se dedicaron a rastrear jugadoras o desarrolladoras, buscar sus fotos, amenazarlas, y terminó defendiendo esta situación. Entonces, bueno, la tuvieron que desactivar. En menos de 24 horas aprendió precisamente nuestro sentido común y cuando se dieron cuenta, la sacaron. Este es un ejemplo como muy bueno, pero el problema en realidad es que no todo el lenguaje es explícitamente violento. Cuando presenté mi investigación con una de mis lectoras, me dijo, pero es que no todo puede ser malo, o sea, aquí veo mucha violencia y está como muy hostil, pero no todo puede ser malo. Y la realidad es que sí, todo el lenguaje es súper violento, pero no todo el lenguaje es hostil. Ahí ese es precisamente el problema, que no lo notamos. Para demostrar cómo sí todo el lenguaje que utilizamos a todo momento es machista y contribuye a la reproducción de la violencia de género, hice como 3 ejes. El primero sería la romantización y la apología de la violencia, que es cuando la violencia física, sexual, se toma o se presenta como natural o incluso como deseable dentro de las relaciones de pareja. Cuando se dice los celos son amor, te pega porque te quiere, ¿no? Esa romantización de la violencia está en nuestro discurso y a lo mejor no parece a primera vista que tiene que ver con la violencia que se está viviendo. Parece que no es violento, pero sí lo es. Porque, bueno, esto resulta en una justificación generalizada de la violencia machista dentro de las relaciones de amor romántico, como podemos comprobarlo en cualquier medio de expresión emocional, o sea, en la música, en la poesía, en la literatura. Todo el amor romántico del que se habla es amor violento, es amor de que le perteneces a alguien, de que tienes que obedecer, de que te sometes. De acuerdo con el INEGI, el 47% de las mujeres ha sufrido algún incidente de violencia, pero solamente el 13% se acercó a alguna autoridad. Esto, por un lado, tiene que ver con el machismo institucional que no nos permite denunciar tan fácilmente, pero también tiene muchísimo que ver con que no percibimos esto como violencia, o sea, que te revisen el celular, que te digan que los celos son amor, no lo percibes como violencia y entonces no lo denuncias, no te alejas, no sabes realmente qué está pasando, ¿no? Y la segunda es un sexismo benévolo, le llaman, que parte de afirmaciones como las mujeres necesitan de un hombre que las cuide. Estas afirmaciones no son percibidas como perjudiciales, de hecho, en la mayoría de los casos se consideran buenas, lindas, amables, románticas, caballerosas, pero la realidad es que son expresiones de sexismo que se enmascaran con una suerte de adoración hacia la mujer y hacia lo femenino, pero que parten de lo mismo, que es la concepción de que el hombre es quien va a proteger a la mujer, de que la mujer no puede, de que la mujer es débil. Acá es clarísimo en México, porque el típico macho mexicano pues adora a su mujer, ¿no? La pone en un altar por sobre todas las cosas y es capaz de todo con tal de protegerla, de defender su virtud, su pureza, y esto evidentemente trae como contraparte pues la imagen de la mujer tonta, débil, delicada, que necesita de un hombre que la cuida, que la proteja, que le provea. Se le construye una jaula de oro a partir de la cual incluso los miembros del grupo dominante, los hombres, pueden presentar sus privilegios como bien merecidos o como una pesada responsabilidad, ¿no? O sea, a mí me toca proveer, a mí me toca cuidar, y entonces es sexismo fuertísimo que no se critica, que no se ve y que está todo el tiempo ahí en nuestro lenguaje y en nuestras acciones. Y ya finalmente tenemos el sexismo hostil, que es ahí sí
ya la violencia tal cual, que obviamente también tiene que ver con estos otros tipos como más light de sexismo, que terminan justificando este pensamiento de que la violencia es natural y de que pues si te sales del huacal, la consecuencia natural es un castigo, ¿no? O sea, tal vez no en las sociedades occidentales no van a apedrear a una mujer que tenga un amorío, pero sí va a haber un escarnio público, sí van a subir sus fotos a internet, sí la van a quemar por redes sociales, ¿no? Entonces sigue habiendo un castigo y sigue habiendo ahí una violencia hostil ante quienes se resisten. Ahora, lo que encontré también en las redes, que fue muy bueno y muy sorprendente, fue la resistencia feminista que existe, que está presente y que se vio muy bien en las redes sociales, porque justamente cuando yo estaba haciendo el análisis, se dio primero el Encuentro Nacional de Mujeres en Argentina y cuando acababa de terminar el encuentro se dio el caso de Lucía, no sé si lo recuerdan, una niña de 14 años del Mar de la Plata, me parece, a la que secuestraron, drogaron, violaron y finalmente murió del dolor. Esto sucedió cuando acababa de terminar el Encuentro Nacional Feminista, entonces se pusieron de acuerdo las chicas del colectivo Ni Una Más en Argentina para organizar el Paro Nacional de Mujeres. Ellas es un colectivo que se organizan sobre todo por redes sociales, entonces la convocatoria del Paro Nacional de Mujeres se lanzó por Twitter y por Facebook. Se lanzó, me parece, para 6, 7 días después, o sea, muy pronto. Pero precisamente como se organizaron por medio de las redes sociales, se viralizó la convocatoria. Y entonces el hashtag que hicieron Ni Una Menos y Paro Nacional de Mujeres terminó siendo trending topic en todo el mundo en varias ocasiones. Y al final terminó este Paro Nacional de Mujeres, me parece que fueron más de 150 localidades alrededor del mundo que se realizó algún tipo de manifestación. Y todo esto pues se organizó por las redes sociales, ¿no? Entonces, claro que la mayoría de lo que hay es negativo, pero también hay algo positivo, que es la resistencia feminista organizada a través de estas mismas herramientas que ahora se pueden utilizar para lastimar más, también las podemos utilizar para organizarnos, ¿no? Para que la resistencia sea global, no solamente local. Bueno. Finalmente, ojalá les pueda poner los tweets antes de que termine, para que los vean. Pero bueno, para concluir, creo que es muy importante notar que esta violencia que yo noté en Twitter, no es que solo exista en Twitter, no es que solo exista en las redes sociales, es que está en nuestro lenguaje todo el tiempo, a cada momento. En Twitter es muy fácil analizarla porque está escrito y porque se queda ahí y lo puedo analizar y puedo buscar y puedo meterme más y puedo sacar miles, millones de tweets todos los días. Entonces es muy fácil analizarlo, es la diferencia. Pero en realidad esta violencia se ejerce todo el tiempo. Entonces tenemos que, por un lado, hacer como una introspección y ver qué estamos diciendo y de dónde viene lo que estamos diciendo y cuál es el impacto que tiene en la vida analógica, ¿no? En nuestra forma de relacionarnos con nosotras mismas y con el mundo, porque es algo muy importante. Y también, por el otro lado, es muy importante notar que si bien existe una resistencia feminista en los tiempos contemporáneos, existe también un aumento en la tasa de los feminicidios, un aumento en la violencia machista que no se puede trazar directamente a la lucha feminista, pero lo que sí se puede trazar directamente es hacia el discurso de odio. En sociedades como Estados Unidos, donde hay muchísimo racismo, hay muchos estudios acerca del discurso de odio, y lo que han encontrado es que en sociedades, en estados en los que hay discursos de odio muy fuerte, hay muchísima más violencia ejercida hacia las víctimas del discurso de odio.
y además de que se ejerce la violencia, se justifica, o sea, a lo mejor no todas las personas son violentas, pero permiten esa violencia, y todo eso tiene que ver con el discurso de odio. Entonces, sí hay una relación entre nuestra resistencia, la resistencia feminista, la lucha por la igualdad y la violencia que estamos viviendo, ¿no? Porque obviamente es incómoda, es difícil, incluso para quienes se consideran aliados en algún momento es difícil que se estén cuestionando sus privilegios. Entonces, sí hay una especie de contrarresistencia machista que se está enfrentando a nuestra resistencia. Entonces, lo que tenemos que hacer es tomar estos espacios, tomar las redes sociales, los medios, internet y reapropiarnos de ellos, resignificar los discursos, construir discursos nuevos y no dejar de denunciar lo que está pasando, pero sobre todo y antes que nada, vernos a nosotras mismas, ver qué estamos diciendo y cambiar, porque no podemos seguirle echando la culpa a los medios de comunicación, a las revistas, a la industria de la moda. Primero tenemos que ver qué estamos haciendo, qué estamos diciendo y qué podemos hacer para cambiarlo desde nuestro lenguaje, desde cómo nos expresamos. Ya no pudieron verlos, pero muchas gracias. Bueno, pues le damos nuevamente un aplauso a la maestra Magali Gallegos por su presentación, muy interesante. Bueno, entonces vamos a pasar a entregarle sus constancias. Te pido que pase aquí enfrente, por favor. Un aplauso para la ponente Sonia Adriana Rodríguez Aguirre, por favor. Gracias, ¿qué pasa? Y un aplauso para Magali Gallegos Peralta, respectivamente licenciada y maestras.